Buenos días a todos. Ahorita vamos a dar un par de minutos a que todos se terminen de conectar y arrancamos. Bueno, bueno, y va a llegar la queja y Bueno, si quieren vamos arrancando en aras de la puntualidad y que quienes se vayan uniendo a la sesión pues lo hagan más adelante. Muy buenos días, la verdad es que es un gusto poderles dar de nuevo la bienvenida a estos espacios que hemos buscado desde la Comisión Anticorrupción ICC Capítulo Guatemala para poder compartir con ustedes buenas prácticas, consejos, conocimientos que vayan generando pues un impacto positivo en el desarrollo de acciones de cumplimiento, anticorrupción y temas de sostenibilidad en general. Esta mañana, bueno, vamos a hablar respecto a debida diligencia y realmente la intención de nuestras sesiones este año desde la Comisión Anticorrupción, pues ha sido buscar darles a ustedes ya un apoyo más concreto a través de herramientas que les puedan ser útiles a ustedes también para pues ir creando y robusteciendo también sus programas de cumplimiento al lado de la mano de expertos, sin duda alguna, que pues llevan aquí una trayectoria grande en el tema de compliance y que estoy segura pues que todo el conocimiento que les imparten sin duda alguna es de gran ayuda. Así que esta masterclass del año la hemos denominado debida diligencia para proveedores que deben incluir mis formularios y esta mañana nos acompaña Jensen Samayoa, quien es el oficial de cumplimiento de Coca-Cola FEMSA aquí en Guatemala para hablar pues un poco más respecto al tema. Tenemos realmente un invitado de lujo, así que la intención es que pues Jensen pueda hacer su presentación y que si al finalizar la sesión ustedes tienen alguna duda, pues puedan dejarnos ahí en Q&A, preguntas y respuestas, todas sus inquietudes y que al lado de Jensen pues podamos ir platicando respecto a este tema tan importante. Así que Jensen, qué gusto tenerlo en otra sesión. Es de verdad un placer para mí introducirlo esta mañana y con esto pues lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Marinés, y buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes parte de lo que nosotros hacemos, parte de lo que buscamos de que más empresas se sumen y voy a proyectar mi pantalla y me dejan saber si miran la misma. ya se ve. La- Muchas gracias. Bueno.
Básicamente hoy vamos a hablar un poquito sobre qué deben incluir mis formularios. Para empezar, es muy importante que definamos cuáles son mis áreas de riesgo, quiénes son mis terceros, y para eso es importantísimo para nosotros que conozcamos cómo es un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ustedes lo han escuchado de otras personas, tal vez en algún momento lo han escuchado que yo en algún momento lo he mencionado en algún foro. El programa de compliance o de cumplimiento es un traje hecho a la medida de la empresa. No todos los riesgos son iguales, no todos los riesgos se calibran de la misma manera para las empresas y no todos tenemos las mismas posibilidades o las mismas formas de evaluar a nuestros proveedores, a nuestros terceros con los que tenemos relación. Entonces es muy importante que definamos primero cuáles son mis riesgos. Si nosotros entendemos cuáles son mis riesgos, nosotros podemos ir detallando con qué terceros quiero yo tener una relación y a esos terceros nosotros ver la forma de evaluarlos para tener una relación con nosotros como compañía. Entonces, dicho esto, es muy importante que ustedes entiendan que hay dos formas del compliance. Una que es el compliance regulado, que la ley ya establece cuáles son las normas, establece que hay un oficial de cumplimiento, cuáles son las normas. Por ejemplo, un banco es un ente regulado que la ley le dice que tiene que tener un oficial de cumplimiento. La ley le dice que debe tener los formularios para que pueda solicitar información a los clientes y todos podemos saber qué es lo que se solicita cuando hemos llenado una solicitud para una apertura de una cuenta, para la solicitud de una tarjeta de crédito o de débito. Todos nos han preguntado cosas, cuál es nuestra dirección, cuál es mi nombre completo y así sucesivamente. Entonces, esa es la parte regulada que ustedes conocen, que ustedes han visto o han desarrollado de una u otra forma a través de llenar algún formulario. Y otro, la autorregulación. La autorregulación nosotros en Coca-Cola FEMSA la hemos denominado como una fórmula para la sostenibilidad. Sí, desde un criterio de ASG o de ESG, como se denomina en inglés, en la parte del gobierno corporativo buscamos que todos los riesgos estén calibrados desde un punto de vista que puedan ser manejados, mitigados o en todo caso erradicados de nuestra cadena de valor. Por eso es muy importante que la autorregulación, cada empresa decida, y eso es algo que solo una empresa puede hacer, y es un traje hecho a la medida sobre qué debe versar su programa de cumplimiento. Vean ustedes que el título de esta máster o de este taller es cómo que debe de llenarse para mis formularios, pero debemos de empezar por el génesis. Debemos de entender verdaderamente qué es lo que yo quiero como un programa de cumplimiento. Primero, si yo soy una entidad regulada, voy a tener ciertas normas, ciertas regulaciones. La Superintendencia de Bancos emite todos estos manuales del conoce a tu cliente, que son de obligación, de aplicación obligatoria para los bancos o para las entidades reguladas, por el caso del ejemplo que estoy dando, y en el caso de las entidades que no son reguladas, esa autorregulación. Nosotros en Coca-Cola FEMSA decidimos, por ejemplo, tener 4 ejes principales sobre los cuales versa nuestro programa de cumplimiento. Lucha contra la corrupción, temas de lavado de dinero, protección de datos y visitas de autoridad. Sobre esos 4 ejes, nosotros manejamos nuestra propia regulación siempre que está aparejada o y obviamente alineada con la normativa legal nacional y sobre todo la normativa legal internacional que nos aplica por ser Coca-Cola, sí, que es el FCPA. Hay otras entidades que dependerá si cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos o cotizan, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Gran Bretaña. Darles un ejemplo, les aplican diferentes normas internacionales y para nosotros en Coca-Cola FEMSA nos aplica el FCPA, que es la norma estadounidense para esta actividad y obviamente la ley nacional y aparte nuestras políticas, disposiciones, normas y procedimientos que en nuestra propia voluntad nuestros directores han decidido proyectar como una fórmula de sostenibilidad, transparencia y sobre todo integridad en los negocios. Eso conlleva a generar herramientas y entendimientos que van a ser propios de esa constante. Entonces, hemos entendido de inicio, para que todos estemos en la misma línea,
hemos entendido de que debo de tener un programa de cumplimiento basado en ciertas características. Esas características nosotros mismos las definimos a través de esa autorregulación en el caso de las no reguladas. Y para entender ahora que ya hablamos de que debo de tener un programa de cumplimiento, para tener el programa de cumplimiento debo de entender cuáles son mis áreas de enfoque y qué es lo que yo quiero buscar con mi programa de cumplimiento, porque hemos visto que hay programas de cumplimiento ambiental, fiscal, laboral, penal, y podemos aquí pasar toda la mañana para entender cada una de esos programas. Tenemos que entender cuáles son los riesgos de mi empresa. Tenemos que hacer un análisis de los riesgos. Y aquí hay una forma muy sencilla de identificarlo y ustedes lo pueden ver en dos puntos. Uno, que ya es una empresa madura que ha desarrollado ciertas características, que tiene riesgos identificados, que tiene un equipo precisamente que mira la parte de regulación, que identifica cuáles son las leyes y las normas aplicables, define ciertos controles, define ciertos criterios y sobre eso se va determinando la importancia, cómo se va a gestionar, si se puede tolerar, si se puede eliminar o en todo caso se puede generar un control para esa mitigación y vamos a ir viendo en toda esa parte de riesgos de una empresa que ha madurado, básicamente que podemos evitarlo, podemos aceptarlo, eliminamos toda una fuente de riesgo y sobre todo para eso es muy importante la fórmula matemática que seguramente muchos han de conocer. Riesgo inherente más medida de control generalmente me va a dar el resultado que es el riesgo residual. Si yo tengo mi riesgo inherente identificado, le aplico la medida de control, lo que me va a resultar es el residual. Y sobre el riesgo residual, nosotros podemos hacer medidas de mejora, evaluaciones, supervisiones, evaluaciones para implementar, medidas para implementar y para gestionar esa mejora. Entonces, podemos ir hablando mucho del riesgo, pero básicamente, vuelvo y repito, programa de compliance, ya definí mis áreas, ahora identifico los riesgos y vean hasta dónde voy llegando para llegar a la última parte, que es la parte de qué deben llevar mis formularios. Si yo ya definí que tengo que tener un programa de cumplimiento, mis directores hicieron el Tom from the Top, que básicamente es decir y promulgar una cultura de cumplimiento por parte de los líderes y predicarlo con el ejemplo. Desarrollé un programa de cumplimiento basado en los riesgos que identificamos para la empresa y ahora tengo que ir a ver con qué terceros voy a tener una relación. Si nosotros hablamos de la parte madura, ustedes la miran en su pantalla del lado izquierdo, que es lo que acabo de explicar, o lo podemos hacer de una forma sencilla, porque este taller precisamente es para empresas pequeñas, medianas o grandes. No nos importa. El punto es que todo el compliance puede ser siempre aplicado a toda empresa. Entonces, nosotros vamos a decir, en una empresa pequeña, mediana o grande, pero que no he desarrollado, pero no tengo todo este andamiaje que expliqué del lado izquierdo sobre el riesgo identificado, el riesgo inherente, más la medida de control, que es igual al riesgo residual, voy a hacer algo muy sencillo. Elaboro mi lista de riesgos, identifico qué áreas son de la empresa que deben de estar y los voy a ordenar jerárquicamente. ¿Cómo? Elaboro mi listado de riesgos y, por ejemplo, mi riesgo principal, voy a poner tema de corrupción. Identifico qué áreas de la empresa, no todas las áreas de la empresa son sujeto de riesgos. Entonces yo digo, si tengo una empresa pequeña, el que compra, o sea, el de abastecimientos, ese es mi primer área de riesgo porque tiene una relación con el tercero. Esa persona puede ser sujeta a que obviamente tenga un foco de corrupción para que el proveedor le pague, para que le den el contrato o para que tenga una relación con él. Hay un caso paradigmático en temas de cumplimiento en Estados Unidos, donde básicamente el encargado de abastecimientos, su sueldo era X y le explicaron de que todo lo de adicional que él ingresaba, que era el Y para la fórmula matemática, era parte de una, solo perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Para que, para que ustedes tengan consideración,
La persona recibe este dinero y le dicen todas las comisiones que tú recibas son parte de tu salario. Es ese extra que tú vas a tener. Entonces, en un programa de cumplimiento, esta persona de abastecimientos, el oficial de cumplimiento le presentó el código de ética. La persona firmó que aceptaba el código de ética, que entendía el código de ética. Esta persona firmó y entendió que teníamos políticas. Esta persona entendió que se tenían muchas actividades, tenían exámenes. Y al final el programa de cumplimiento se volvió una... No sé si me escuchan. Listo. Ahí está. La Sí se empresa escucha. hizo todo lo que estaba a su alrededor para que la empresa no pudiera tener una responsabilidad. ¿Y qué es básicamente hacer eso? Elaboró el listado de riesgos, hizo el que el corrupción era un riesgo, identificó al área que era abastecimientos y ordenó jerárquicamente ese riesgo. Si es un delito, si es una falta, si es un incumplimiento a la política, si es un incumplimiento a la norma, si es un incumplimiento al código, cuál es la sanción, cuál es la consecuencia, cuál es la obligación. Entonces, mucho de eso ayudaba a generar un valor para identificar los riesgos. Entonces, vamos de la mano identificando los riesgos para que podamos ir entendiendo qué deben de llevar nuestros formularios. Ahora, entendiendo que tengo que tener un programa de cumplimiento, porque este es el objetivo del taller. Entendamos que tenemos que tener un programa de cumplimiento. Definimos las áreas sobre las cuales va a versar mi programa de cumplimiento. Ya entendimos la clasificación, ya entendimos el tema del riesgo, o elaboramos nuestro listado o teníamos un control maduro. Ahora clasifiquemos y demos una apreciación al riesgo desde una perspectiva sencilla. Si yo hago un registro del riesgo, básicamente denomino el riesgo, por ejemplo, corrupción en este ejemplo, detalle del riesgo, un pago indebido a un funcionario público para la obtención de un beneficio de una resolución judicial. Obviamente le voy a medir el impacto, la probabilidad, el riesgo inherente resultante, quién es el área responsable, quién es el área encargada de tener un control, cuándo pasó o cuándo yo estoy incluyéndolo en mi matriz de riesgo y la persona que ha sugerido la inclusión del riesgo. ¿Para qué me va a servir esta clasificación o el registro del riesgo? Porque si yo determino que tengo que tener un proveedor que me ayude a gestionar una licencia, por darles un ejemplo, nos va a facilitar la identificación del riesgo porque vamos a ir con el equipo de compras o de abastecimientos a dar charlas preventivas, a inculcar una cultura de cumplimiento, transparencia e integridad para que no se haga nada indebido y para que cuando llegue a suceder algo, nosotros estemos totalmente documentados que la empresa ha hecho todo lo que esté a su alcance para evitar esa actividad y que nuestro programa de cumplimiento tenga una clasificación de atenuante ante un eventual proceso. Y también esta apreciación del riesgo va muy sencilla desde un punto de vista práctico. Si yo establecí todo este contexto, todo lo que yo puedo conocer de lo que puede llegar a suceder, identifico el riesgo, analizo el riesgo y evalúo el riesgo precisamente o para darle un seguimiento o para dar una comunicación sobre la forma en que voy a estar haciendo. Hace unos días vi un post que hicieron en una página de compliance donde se decía, no importa cuántos títulos de maestrías tengas, cuántas licenciaturas, cuántos cursos has recibido. Si no conoces tu empresa, no sirves como oficial de cumplimiento. Y eso es una realidad. Si yo quiero saber qué deben de llevar mis formularios, tengo que hacer todo este análisis previo que estamos hablando ahora. Junto con el establecimiento y la identificación del riesgo, yo no puedo identificar un riesgo si no conozco mi operación, si nunca voy a la operación y no determino cuál es la actividad propia de la operación. Y eso es algo muy importante para entender qué es las preguntas que vamos a ir teniendo. Como esta pequeña introducción, lo que yo quiero buscar es que ustedes entiendan
¿Qué es lo que debe conocerse de los terceros? Hay una encuesta muy importante que se ha hecho por Pricewaterhouse en el 2020, si mal no recuerdo, que establece que los esquemas de corrupción y los pagos de soborno de América Latina, el 74% se hace a través de pagos a través de terceros. En el esquema de corrupción, para que ustedes tengan nota, el 74% se paga a través de terceros. Hay regalos, que es el 45%, el 43% que son procesos contables y el 15% de los proveedores y facturas ficticias. Pero regresemos a ese 74%. Todo el esquema de corrupción y pago de soborno en América Latina, según esta encuesta, ese 74% se utilizan a terceros para ocultar sobornos. Consultores, agentes, intermediarios, agentes de aduanas, proveedores de servicios, agentes de marketing, distribuidores y proveedores de servicios. Si ustedes se dan cuenta, en esta encuesta básicamente podemos identificar dentro de nuestro mismo ejemplo otra parte de área que pueda estar sujeta a esta parte del tercero, del proveedor con el que yo tengo relación. Hablé del equipo de abastecimientos o de compras, pero también si yo tengo en mi empresa un agente de marketing, también puede ser algo importante porque hacemos ciertas campañas, hacemos ciertas actividades y es importante que la tomemos como parte de las áreas de riesgo. Por eso regreso a esta parte. Vean lo sencillo que es. Elaboro listado de riesgo, identifico las áreas y ordeno jerárquicamente el riesgo para entender hacia dónde quiero llegar y qué quiero preguntar. Si estoy entendiendo que ese 74% de los pagos a través de terceros generalmente se da a través de estos terceros, lo que se debe de poner son ciertos candados o ciertas medidas de control para que se evite esta actividad y obviamente en algún momento se vaya a erradicar porque precisamente las empresas no van a buscar hacer esta parte corrupta o hacer estos pagos indebidos, desde contratos, ¿verdad? Que tengan una cláusula anticorrupción, desde formularios de investigar, de tener relación con el tercero, desde que mi tercero acepte todas las políticas y que declare que las conoce, las acepta y las va a poner en prácticas. No solo es tener mi formulario, el formulario es una medida de control para que mi riesgo inherente no sea, la probabilidad de su impacto no sea fuerte. El formulario es una de las medidas de control. Están los contratos, están aceptaciones de las políticas, hay más medidas de control que me van a fortalecer y robustecer mi parte de relación con el tercero. ¿Qué es una de las partes que nosotros podemos hacer? Y cuando decimos, ¿qué debemos de tener nosotros cuando tenemos un formulario y qué debo identificar? Primero, quiero saber si tengo que tener una relación o si voy a tener una relación con una persona expuesta políticamente. Es lo primero que yo tengo que saber. Y parte del por qué es lo primero que yo debo de saber, porque dentro de las cosas el tratamiento es diferente, porque es uno de los riesgos que identifiqué. Tener una relación con una persona expuesta políticamente tiene ciertos controles o vamos a buscar evitarlas para que eso no suceda y entender cuáles son las personas expuestas políticamente. Repito, el oficial de cumplimiento debe de saber el ámbito donde debe desarrollarse en su día a día. La Superintendencia de Bancos aquí en Guatemala publica el listado de las personas que son expuestas políticamente y ustedes lo pueden ver en la página de la Superintendencia. Las personas que están aquí detalladas son consideradas personas expuestas políticamente. Y acá, como parte de la anécdota, quiero contarles que dentro de nuestros formularios hay una de las preguntas que dice, diga si usted tiene un familiar que ha trabajado en el sector público, ¿verdad? Entonces nos ponen en un formulario, sí, mi papá trabaja en tal organismo y me sale la alerta inmediata. Y ahorita vamos a entender un poquito el tema de las alertas. Entonces el oficial de cumplimiento revisa, en este caso su servidor, revisa y digo, ok, solo pone que trabaja su papá en el organismo y nosotros tengo que ir a preguntar, ¿qué organismo?
¿A qué te refieres? ¿De qué trabaja tu papá? Entonces, cuando yo hago las consultas correspondientes y todo esto en un plazo de tiempo, básicamente me dicen, no, mi papá ayuda con el tema de limpieza en el organismo judicial. Ah, ok, perfecto. No hay ningún problema con la contratación porque no es una persona expuesta políticamente. Ahora, contrario, me hubieran dicho, por ejemplo, es el vicepresidente. Tiempo. Vamos a regresar a calibrar nuestro riesgo, vamos a ir a revisar, porque si quiero tener una relación con una persona que está vinculada a una persona expuesta políticamente y hacer todos esos análisis. Para eso me sirve identificar y no es que tener una relación con una persona expuesta políticamente sea un delito. No, tenemos que tener medidas de control precisamente para que no ocurran ni delitos, ni se entienda un tráfico de influencias, ni, como dicen las abuelitas, hacer cosas buenas que parezcan malas. Precisamente es identificar. No son personas innombrables ni nada, es precisamente identificar. Y lo más sencillo es preguntar. Oficial de cumplimiento que no pregunta no debe ser oficial de cumplimiento. Entonces, una de las cosas que debe llevar nuestro formulario precisamente es entender y preguntar si hay un relacionamiento como dentro de los familiares o que si esa persona trabajó en el sector público antes y cuál fue el puesto que tuvo. Para determinar también, porque hay una responsabilidad que nuestras leyes en Guatemala establecen, de 20 años la responsabilidad del funcionario como parte de la prescripción. Entender cuál fue su rol, entender cuál es la probabilidad. Obviamente tener que tenga sus finiquitos, que tenga muchas actividades para medidas de control. Entonces, si se dan cuenta, la intención de empezar hablando desde la autorregulación, hablar sobre las políticas, sobre los riesgos, es para que fuéramos entendiendo qué debe de llevar el formulario o el entendimiento de por qué llevan nuestros formularios o deben de llevar ciertas características. Y dentro de la debida diligencia, entender que pueden haber riesgos relevantes. Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene su propio programa de cumplimiento y no porque a nosotros no nos funciona, les va a funcionar a todos. Esto es muy importante que todos lo tomen. Cada uno, cada empresa tiene que tener. Entonces, hasta ahorita, entender qué deben de llevar mis formularios, cada empresa lo va a decidir con base a lo que cada uno entiende por el riesgo, por la medida del control, el impacto, la probabilidad y lo que vaya a ir sucediendo en cada una de sus actividades. Pero para hacerlo dinámico, lo que se busca entender es, ¿qué es lo primero que le tengo que preguntar a mi tercero en un formulario? Lo primero, su identificación, su nombre. Si no, ¿cómo vamos a saber con quién estoy teniendo una relación? Es algo tan sencillo que muchos acá dirán, es algo sencillo, ¿por qué lo está diciendo? Porque sí, hay formularios que no lo llevan y después la gente no sabe cómo hacer las investigaciones o cómo debo de entender yo esa investigación. Muchas veces podemos decir, si es una empresa con la que yo voy a tener relación, en este caso el proveedor, pedirle el acta constitutiva o la escritura de constitución y sus modificaciones para ir entendiendo ciertos aspectos relevantes del riesgo. Por ejemplo, nosotros damos una actividad donde básicamente tenemos un contrato de $3 millones a una empresa cuyo capital autorizado, suscrito y pagado son 5,000 quetzales y le ponemos una caución. Me encantaría saber qué banco le puede dar una caución con un patrimonio y sus estados financieros que reflejan 5,000 quetzales. ¿Cómo lo va a sustentar esa caución que nosotros le vamos a pedir por 3 millones de quetzales? Y eso lo puede hacer no necesariamente el oficial de cumplimiento, eso lo revisa el abogado al momento de elaborar un contrato. Pero nosotros como oficiales de cumplimiento le dimos una investigación previa, le pedimos cierta información dependiendo el proveedor o el tercero con el que yo quiero tener la relación. Por eso le voy a pedir algo sencillo como su identificación fiscal o el NIT. Es sencillo. Hoy por hoy puedo hacer una investigación a través del NIT. En todo caso, le puedo pedir su poder notarial o le puedo pedir el acta de nombramiento del representante legal, la identificación oficial, el comprobante del domicilio. ¿Cuántas veces hace años, yo no sé si algunos tendrán esa memoria,
En el registro mercantil nos inscribían las empresas con las direcciones que sean. Solo poníamos la dirección en un formulario y el registro mercantil lo operaba. Hoy por hoy tienen todo un andamiaje que va de la mano con SAT, el registro mercantil, y tenemos que presentar en algunos de los momentos como una medida de control. El registro mercantil solicita un comprobante del domicilio. Y eso es algo bueno. Eso es conocer también y esa es una medida de control. Si una entidad pública lo está haciendo en su diario qué hacer, nosotros también debemos de hacerlo. Debemos de pedir un comprobante del domicilio, recibo de agua, luz o teléfono, para entender que físicamente sí existe la dirección que dice tener la patente, que dice tener la sociedad, que dice tener el formulario que yo le estoy pidiendo la dirección y obviamente si es un extranjero lo equivalente en la ley. Eso es algo tan sencillo que muchos de acá que posiblemente son abogados me dirán, es lo mínimo que pido. Bueno, esto es lo mínimo que yo voy a pedir en un formulario para que uno pueda ir entendiendo qué es lo que nosotros vamos a ir pidiendo y el riesgo que quiero ir evitando. Básicamente después obviamente se va entendiendo que se va formando un expediente, hay una firma del contrato y hay una firma de lo que nosotros le denominamos conoce a tu tercero, que es el famoso formulario que aquí estoy exponiendo, que debe llenar, y un cuestionario que nosotros decidimos que toda persona, proveedor o tercero que quiera tener una relación con Coca-Cola, FEMSA, debe de llenar un formulario y un cuestionario con 27 preguntas que nosotros definimos. ¿Por qué 27? No es porque me guste el número 27, no es, fueron 27 preguntas donde básicamente nosotros hacemos la recopilación de la información y hacemos una validación a través de ciertas herramientas tecnológicas para saber si lo que ahí dice es verdad, ¿verdad? Hay una evaluación y le pregunto cosas muy sencillas. Si tiene el tercero con el que yo tengo, si el tercero, por ejemplo, sus accionistas, el empleado, no se encuentra en una lista oficial que reflejen temas de corrupción, si el tercero ha sido identificado como PEP, si tiene un conflicto de interés, él tiene que responder sí, no. Y aquí ustedes las pueden leer para que básicamente la persona pueda ir identificando qué es lo que puede solicitar y la medida de impacto que nosotros vamos teniendo. Y sobre eso se hace una calificación. Nosotros calificamos de 0 a 10, como ustedes ven en la pantalla, de 10 al 8 está en verde, es decir, es un proveedor con el que yo puedo tener una relación. Del 7 al 4 está en amarillo. Eso quiere decir que el oficial de cumplimiento tiene que revisar, tiene que hacer consultas y en todo caso el oficial de cumplimiento recomendará lo que corresponda, tener una relación o no tener una relación. Y del 0 al 3 básicamente es una alerta para decirnos no tenga relación con esa persona. Sí, eso es importante que nosotros podamos ir entendiendo. Las preguntas tienen que ser dependiendo cómo nosotros busquemos la investigación, que es la siguiente, que es parte de lo que quiero exponer también, es qué es lo que yo quiero preguntarle, porque todos me van a poner en piedra que no han hecho nada ilegal por tener una relación conmigo. Pero si yo solo me quedo con el formulario, sí, es que él me dijo y él le puso en el formulario y yo le puse en el formulario porque yo soy abogado, que declara bajo juramento decir la verdad y en todo caso es delito de perjurio, entonces es perjurio. No, eso es una de las partes que debe de tener el formulario y también debe de tener el formulario algo muy importante si nosotros hacemos una debida diligencia que la persona que me está dando sus datos acepta que yo haga investigaciones a través de la información que me está dando. Eso para respetar los derechos arco de la persona. Eso es muy importante para nosotros en Coca-Cola FEMSA porque si ustedes regresamos a la primera diapositiva, básicamente nosotros dijimos que uno de los focos es la protección de datos. Nosotros aseguramos a nuestros clientes, consumidores, terceros, donatarios y todos los con los que tenemos relación que los datos personales se los vamos a proteger. No los vamos a transmitir de una forma errónea y únicamente los recabamos
para el fin para el cual nosotros los pedimos. Si yo le pedí su identificación, le estoy preguntando si se encuentra en una lista oficial, si está constituido en un paraíso fiscal, no es para irlo a publicitar, sino es para hacer mi investigación. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos y que todas las empresas que implementen ciertos formularios también conlleven esa parte, que digan la verdad y el tema de protección de datos. Si nosotros no protegemos los datos de nuestros terceros, no van a respetar los nuestros. Haciendo esta calificación, nosotros lo que buscamos, y como está la imagen, es ir a buscar, es ir a observar, es ir a entender si hay algo que se encuentra erróneo. Y nosotros tenemos ciertos motores de búsqueda y ahorita voy a llegar a esa parte de la aplicación tecnológica al momento de la debida diligencia, pero nosotros podemos llegar a entender que si podemos hacer una revisión de listas, nosotros en Coca-Cola FEMSA hacemos una revisión de la lista que publica la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos, obviamente, como yo les comenté al inicio, nosotros nos aplica la norma FCPA y precisamente mucho de lo que nosotros buscamos es el cumplimiento de una ley estadounidense aplicada a la ley guatemalteca y a mis normas, procedimientos y políticas que tenemos. Básicamente, si él me permite en ese motor de búsqueda que yo lo investigue, si él me dijo no y resulta que sí está en una lista, va a salir en rojo. Y no solo va a salir en rojo, ese proveedor ya no va a tener una relación directa con nosotros, ni siquiera la va a empezar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué le queremos preguntar a nuestro proveedor, pero basado en la propia necesidad del riesgo que ustedes quieran calibrar. Una de las preguntas que a mí me gusta del formulario que nosotros tenemos es de que le preguntamos, ¿usted tiene un programa de compliance? La pregunta es sí o no. ¿Y por qué me gusta preguntar eso? Dentro de nosotros esa pregunta nos favorece porque podemos llegar a entender que si él tiene un programa de compliance y que si yo le pido mostrarme su programa de compliance basado en la relación que tenemos, yo no le voy a ir a preguntar ni le voy a ir a auditar su programa, le voy a preguntar sobre la relación que tenemos, me garantiza que él también está haciendo una forma precavida y preventiva de las relaciones. Entonces, eso me da certeza y me da seguridad en la actividad que nosotros estamos haciendo. Y básicamente, ¿cómo llegamos a esos puntitos? Pues cada pregunta tiene cierto punteo para que matemáticamente me salga del 0 al 10. Entonces, para que ustedes vean que hay una lógica desde matemática, de riesgos y entender el proceso de debida diligencia en su contexto total. Y eso es muy importante que nosotros podamos hacer. Y ahora entendiendo la tecnología aplicada al formulario de lo que yo le voy a preguntar a mi proveedor, básicamente ustedes pueden ver aquí en pantalla algunos motores de búsqueda que están en el mercado. Pero ustedes me podrán decir, yo no puedo contratar a Dun Bradstreet para hacer un tema de una investigación del proveedor. Hoy por hoy, con el NIT, con el nombre, yo lo puedo poner en un motor de búsqueda de Google y lo puedo llegar a entender. La investigación de las preguntas que nosotros hagamos las podemos hacer también en Google y no vamos a tener toda la certeza, pero sí vamos a tener un parámetro. Es por eso que decimos muchas veces las pequeñas, medianas o grandes empresas, ninguna tiene excusa para no tener un programa de cumplimiento y no tiene excusa para no buscar implementar estas actividades que nosotros estamos teniendo. ¿Y cómo nosotros en Coca-Cola FEMSA promovemos esta parte para que ustedes entiendan de qué es lo que debe llenar mi formulario? Hasta ahorita, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué debe llevar mi formulario? Mi formulario mínimo va a tener que llevar lo que ustedes miran aquí en una pantalla desde una recomendación que se está haciendo a través de estos programas que promueve Guate Integra y la Cámara de Industria. Sin embargo, de nuevo, cada empresa tiene que tener en su propio programa de cumplimiento el entendimiento de qué es su riesgo, qué es lo que quiere controlar, qué es lo que quiere mitigar o erradicar, y con base a eso hacer las preguntas que corresponden. Por ejemplo,
Nosotros en Coca-Cola FEMSA vamos a buscar en algún momento entender si tiene estrategias de ESG mi proveedor. Y ustedes me van a decir por qué, y eso va a ser parte de las preguntas del formulario. Porque si tiene estrategias que me pueda certificar, que me pueda demostrar a través de ciertas certificaciones, las certificaciones ISO, por ejemplo, son una garantía de confianza al consumidor. Y eso me da la pauta de tener proveedores con ciertos estándares iguales a los que nosotros en Coca-Cola FEMSA manejamos. Entonces vamos a tener un cuestionario dedicado a la parte de ESG, que ya la estamos trabajando, precisamente para ir buscando proveedores que ya no solo me vendan torneos, que generen sostenibilidad para la comunidad donde operamos, que tengan estrategias, que compartan los mismos principios, valores, que tengan la misma visión y misión que nosotros. Muchas veces eso es algo relevante para algunas empresas, para las otras empresas podrá ser que no haga nada corrupto y hasta ahí. Por eso es muy importante que ustedes entiendan que lo que debe llenar el formulario va a depender de lo que el riesgo que ustedes tienen. Si su riesgo es netamente ambiental, y no tiene nada que ver con corrupción. Sí, le pueden preguntar ciertas actividades como las que están acá, pero le van a ir a preguntar si tiene certificaciones ambientales, si tiene certificaciones ISO, si tiene actividades que vayan a generar un valor dentro de lo que está haciendo en su día a día ambiental por esa relación. Y como base de eso, nosotros también tenemos ciertas actividades que buscamos. Al final, mi proveedor no es un tercero más, mi tercero forma parte del equipo. Por eso nosotros muchas veces decimos, y en todas las actividades con el tercero, porque es un ecosistema donde nosotros estamos, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana el campeonato. Todos somos parte de un campeonato directamente que busca tener. Y con base a eso, generamos actividades como premios de abastecimiento sostenible. Imagínense que dentro de todos estos formularios, una actividad propia y sencilla de compliance va a generar valor a todas las empresas, porque ahora todas las empresas que quieran formar parte de Coca-Cola FEMSA no solo van a tener que cumplir estándares, van a tener que mostrar actividades en temas de compliance, van a tener que demostrar actividades y van a ser reconocidos con un sello que va a ser un motivo de orgullo, que es que nosotros los consideremos como un proveedor sostenible. Y lo hemos estado haciendo. Guatemala lo ha estado haciendo. Y precisamente eso es lo que nosotros buscamos, que la gente vaya entendiendo en la propia actividad de lo que se va generando como parte de este control. Entonces, quisiera saber si al momento hay alguna pregunta que podamos hacer o podamos evacuar para que podamos ir entendiendo qué es lo que conlleva tener un formulario para hacerlo dinámico. Gracias, Jensen. Yo creo que sí, ya tenemos algunas preguntas aquí en el área de preguntas y respuestas. Bueno, Francis, que hace un comentario. La IBE publica en la página web el listado de cargos de PEP. Los oficiales de cumplimiento de instituciones financieras tienen acceso a un listado de las personas que ocupan cargos públicos relevantes. Bueno, aquí tengo otra de Alejandro. Buenos días, dos preguntas. Acta constitutiva mucho no la entregan al pedirla. ¿Ese documento puede obtenerse por otro medio? Es una de las preguntas. Y si, ¿Ok? o le hago las dos, si quieren empecemos con esa. Voy a empezar por esta. Voy a empezar por esta. Porque este es un tema muy sencillo. Muy sencillo o muy complejo, depende cómo lo quieran trabajar. Quiero tener yo relación con el proveedor quiere tener la relación conmigo. Vamos a entender dos cosas diferentes. Si el proveedor quiere tener una relación conmigo y quiere tener una relación con una empresa que está cumpliendo, él debe de cumplir con entregar. La lógica debe de ser fuerte y debemos de mandar un mensaje fuerte. Si no cumple, si no entrega, no tiene relación con nosotros. Ok, súper. Esa es la respuesta inicial. Ahora, yo también quiero tener la relación con el proveedor. Me interesa, es parte de mi cadena de suministro. No me la entrega por X o Y motivo. Eso primero te debe levantar una suspicacia. ¿Por qué no me quiere entregar las cosas? Y lo segundo, lo bueno es que el acta constitutiva es un elemento público y si está en Guatemala, básicamente voy al registro mercantil
pido una actividad y nosotros hacemos propiamente el recaudo de esa información. A nosotros no nos ha pasado, la gente lo entrega, el que quiere tener una relación, entrega la información, porque debemos de llenar, no se puede dar un alta de un proveedor en Coca-Cola si no llena ciertos requisitos y si el compliance no lo ha investigado. Por un requisito, pues ahí sí somos burocráticos, no pasa. Proveedor que quiera tener una relación conmigo me cumple. Entonces, esa es la máxima. ¿Lo puedo ir a conseguir a otro lado? Sí, pero ahí va a depender también del grado de riesgo y del grado de relación que yo quiero tener. ¿Yo quiero tener relación con el proveedor? Esa es una pregunta que no se la debe contestar el oficial de cumplimiento. Me lo tiene que responder el área que me está solicitando la investigación. Excelente. Gracias, Jensen. Pregunta también Alejandro, ¿es recomendable colocar en el formulario que la empresa se reserva el derecho de mantener o cancelar la relación comercial? Sí, podemos mantener esa parte, pero este formulario, Alejandro, es solo una medida de control. Debes de tener más medidas de control. Si tu formulario es lo único que te basa, pues la leyenda de incluir que se puede cancelar o no la relación comercial, básicamente sí ayuda, sí genera un valor, pero la buena teoría práctica es de que ese formulario es solo una parte de las medidas de control porque vas a buscar que firme un contrato y que el contrato tenga ciertas cláusulas, que te firme ciertas actividades de relacionamiento. Y si no llegas a tener nada de eso, sí, el formulario es una forma de hacerlo. Y también recordémonos en una parte legal. En la parte mercantil, ahí está el aforismo de la buena fe guardada y la verdad sabida, que son las máximas, los principios filosóficos de la relación mercantil, y que también me dice que debo de evitar los formalismos. Hoy por hoy, técnicamente, yo puedo terminar una relación comercial sin un documento por evitar un formalismo, pero todo lo que llegue a sumar una medida de control sirve. Entonces la respuesta es sí, sirve, pero depende mucho. Si esa es la única medida de control que tienes, busca tener más medidas de control, pero que esa medida de control no sea un stopper para el negocio. Porque el oficial de cumplimiento tiene que ser ágil con el negocio, tiene que buscar empoderar el negocio, porque no es un policía. Hay veces el nombre oficial de cumplimiento, la gente dice es un policía. No, no, no soy un policía. Yo soy un trabajador igual a todos, que me gusta mi trabajo y que vendo o ayudo a vender. A mí me toca ayudar a vender. Ese es mi trabajo. Gracias, Jensen. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando. David Martínez pregunta, Jensen indica que Coca-Cola utiliza unas herramientas tecnológicas para determinar riesgo. ¿Qué herramientas son? ¿Son desarrolladas por Coca-Cola? ¿Son públicas? ¿Cualquiera puede acceder a ellas? Ya puedo acceder a ellas y se las presenté. Dun Bradstreet y Risca la usamos. Nancer pregunta, ¿el cuestionario también es para clientes? Creo que esta ya la respondió, ¿verdad? Jensen, que sí. No, no recuerdo, pero nosotros tenemos cuatro terceros con los que nosotros definimos tener formularios. Clientes, colaboradores, donatarios y proveedores. Esos cuatro nosotros definimos como los terceros a los que yo tengo que investigar y llenar un formulario para entender la relación, porque nosotros buscamos cubrir el programa de anticorrupción, antilavado, protección de datos y visitas de autoridad con cualquiera de esos terceros que definimos que son las personas o los terceros que me pueden generar un riesgo. Claro. Alejandra pregunta, ¿la debida diligencia al proveedor se debería hacer a todos los proveedores sin importar el monto de la adjudicación o se debería definir a partir de cierto monto, al igual que el tipo de preguntas que yo tenga en el formulario? Esta me gusta decir que es una pregunta trampa. Y yo digo que la sociedad tiene un apetito de riesgo y que si hay, básicamente voy a violar una máxima del compliance. Igual riesgo vas a tener con una publicación, porque el daño patrimonial a una publicación, el daño reputacional, no lo puedes medir el impacto por adjudicar 10 quetzales o $1
a una empresa que no investigaste y que está tachada de corrupta y que después van a decir, esta empresa tiene una relación con esta otra que es corrupta y eso no lo podemos cuantificar el daño. Ese es un riesgo totalmente, en el riesgo inherente me puede salir muy alto, pero la probabilidad es baja, que esos son otros juegos matemáticos, pero la teoría, la pregunta, por eso me gusta decir que es pregunta trampa, porque la respuesta oficial de cumplimiento es a todos se les tiene que investigar por igual. Gracias, Jensen. José Leonardo pregunta, un tercero a nivel de contrato se adhiere a las políticas de quien desea contratarlo. Sin embargo, puede ser que no tenga mejores prácticas anticorrupción u otras equivalentes. Aquí, ¿cómo evalúas el riesgo? Me gusta la pregunta porque nosotros tenemos una medida de control que prevé esa parte. No todos los proveedores van a tener un programa de cumplimiento. Sin embargo, nuestros proveedores, la otra medida de control es que los hacemos firmar que él acepta, entiende y se le da un desarrollo de las políticas que nosotros tenemos. Entonces nosotros buscamos que la persona entienda, comprenda y acepte la política que tenemos en corrupción, en temas de contra la corrupción, en temas de lavado de dinero y nuestro código de conducta. Entonces, esa es un atenuante para, obviamente, cuando no tiene un programa de cumplimiento, la persona se está adhiriendo al mío. Gracias, Jensen. Evelyn, en los casos de proveedores del extranjero, se tienen casos que no proporcionan documento de identificación por ser información confidencial. ¿Qué aplica en estos casos? Vuelvo y me regreso a la otra parte. ¿Quiero tener yo la relación o él quiere tener la relación conmigo? Dependerá qué necesitemos. También hay formas dentro de las investigaciones que muchas veces no me da la identificación, pero sí me da el Tax ID o el NIT, ¿verdad? En este caso el Tax ID, pues con eso podemos conseguir la información porque va a estar en una lista o va a estar en los motores de búsqueda que se usan. Entonces, sí se puede conseguir la información, pero aquí va a depender porque en la fórmula matemática para nosotros ya tiene puntos menos. Ujú. Tulio pregunta, ¿podrían compartir el listado de los requisitos mínimos que se deben llenar? Porque veo que los estándares para poder ser proveedor son altos y ayudaría a mejorar el perfil de la empresa. Sí, claro. El listado mínimo, repito, depende, no se tienen que dejar llevar por lo que está. Este taller era complejo de explicar, porque si ustedes quieren un listado, no se va a tener, no se puede tener, porque cada empresa es diferente. ¿Qué es lo mínimo? Cuando uno es abogado y uno hace una escritura o un documento, le voy a pedir documento de identificación y hablo por los que son abogados, ¿no? Sí, o vamos a hacer un ejemplo distinto. Todos acá hemos comprado o vendido un carro. Y si yo se lo he vendido a alguien que yo no conozco, lo primero que le voy a pedir es dame tu identificación, dame tu NIT, por lo menos, ¿no? Firma en mi presencia el traspaso o lo clásico, lo voy a hacer con mi notario, decimos nosotros, ¿verdad? Pues lo mismo, es exactamente lo mismo. El listado sí se puede compartir, pero ¿qué va a ser funcional o no? Muy probablemente no va a ser funcional porque de pronto el tamaño de la empresa a la que se quiere implementar, los estándares que tenemos en Coca-Cola FEMSA son muy altos y lo único que se va a lograr es que el oficial de cumplimiento sea un stopper, no tenga relación con nadie y nadie te vaya a cumplir. Entonces, no tiene un sentido propio. Entonces, por eso cada programa de compliance es un traje hecho a la medida. Y por eso era muy difícil explicar en un taller de esta naturaleza los mínimos, pero los mínimos son como cualquier otro. ¿Cuál es tu nombre? Dame tu NIT, dame la patente, dame copia de tu patente, dame copia de tu EPI. Son documentos públicos que dicho sea de paso son públicos. No le estoy pidiendo algo fuera del lugar. Ahora, ¿qué es lo que debe, si mi programa está enfocado en temas de prevenir corrupción, entonces yo ya le pregunto ciertas actividades. Ujú. ¿Tienes conflicto de interés? ¿Has sobornado a alguien? ¿Tienes algún familiar en alguna dependencia del Estado? Esas preguntas de las 27 que yo les conté están en función de que nuestro programa está basado en la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de dinero, la protección de los datos y el tema de visitas de autoridad.
Así es nuestro programa, pero no porque nuestro programa es así va a ser el de todos, ¿verdad? Ese es un comentario. Excelente. Jensen Walter pregunta, ¿qué actividades realizas cuando no te entregan composición accionaria? Esta es una de las preguntas hace 4 o 5 años, tal vez 5 años. Ni yo daba la información para que sepa. Uno tiene que ir cambiando, las tendencias van cambiando. El, eh, yo soy abogado, si se han dado cuenta, por la forma, en los ejemplos que estoy dando, obviamente son muy legales, y hay un principio de Eduardo Couture que el derecho evoluciona. Entonces, básicamente, nosotros evolucionamos. Antes, básicamente, y esto como anécdota, desde el punto de vista que yo no daba la información, yo no decía quiénes eran mis accionistas y no tenía, pero después se me olvidaba una parte importantísima, que Coca-Cola FEMSA cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea, es un público, la información es pública. Obviamente, ¿para qué yo voy a dar mi información? Tengo que entender y tengo que asegurarme, yo si estoy dando la información, el uso de la información para el cual se está recabando. Por eso, nosotros en nuestro programa, cuando yo pido eso, le estoy asegurando al proveedor que la información solo la estoy pidiendo para el objeto para el cual yo lo necesito, que es investigar. Él tiene que confiar en mi política de protección de datos. Y en Guatemala, que no tenemos una ley de protección de datos, es bien difícil. Pero eso es, se recuerda en la primera presentación, autorregulación enfocada a la sostenibilidad. Nosotros en Coca-Cola FEMSA decidimos hacer la autorregulación de actividades que en ley no propiamente van a estar y que estamos dando un paso adelante que nuestros directores y nuestros altos mandos decidieron que en todas las operaciones de Coca-Cola FEMSA se tuviera como un estándar de calidad, ética y de transparencia. Entonces, ¿qué pasa si no me dan la información? Me llego siempre a este aforismo. ¿Yo quiero tener la relación o él quiere tener la relación conmigo? Como oficial de cumplimiento, dependerá de tu fórmula matemática. Si tu fórmula matemática tienes un punto menos, si no me das la composición accionaria y sacó 8, 9, entonces tienes que ir a evaluar, ah, mi programa no está, es un programa de compliance ambiental, no me importa quiénes son sus accionistas. No, no es mi foco. Ah, mi programa es de corrupción, seguramente vas a tener 3 puntos menos y va a ser amarillo y va a depender del oficial. Dependerá de eso. Excelente. Bueno, Francis, ahí agrega un comentario también. Actualmente se establecen relaciones comerciales desde la virtualidad, sin embargo, es importante realizar visitas insto a tus proveedores. De esas visitas se pueden identificar otros riesgos. Jessica dice, ¿cómo se hace la debida diligencia con proveedores del exterior? ¿Qué medidas de control puede tener en cuenta a nivel documental, por ejemplo, registro mercantil? Primero, para eso me envían y para eso nosotros en Coca-Cola FEMSA la respuesta es fácil porque tenemos un motor de búsqueda, tenemos un equipo que hace las investigaciones y que me facilitan ese trabajo. Básicamente a mí me dan los resultados de la investigación. El oficial en nuestro sistema, no soy yo Jensen, no, no me daría abasto hacer las investigaciones, calibrarlas, ponerles un resultado. No, hay un equipo que se dedica específicamente a eso y en los motores de búsqueda, repito, en todas las legislaciones o en casi todas las legislaciones, salvo que sean paraíso fiscal, y para eso tenemos una pregunta que dice paraíso fiscal, la información es pública. Entonces, en los motores de búsqueda nosotros los vamos a tener. Y hacemos ese doble check. Pero el aforismo de quién quiere tener la relación, él conmigo o yo con él, eso va a depender mucho. Walter pregunta, ¿cómo proceder cuando en nuestro análisis el tercero se relaciona con listas offshore? Es muy importante porque dependerá la calibración del resultado y de la fórmula matemática que les proyecte. Porque si tiene un paraíso fiscal, por ejemplo, si la sociedad es un paraíso fiscal, entonces nosotros ya evaluamos ciertas actividades. ¿Qué proveedor es? ¿Cómo le estoy dando? ¿Qué servicio me está dando? Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Un proveedor de tornillos para mi planta y todo está en un paraíso fiscal,
técnicamente no estoy haciendo negocios con el que es, estoy haciendo negocios posiblemente con la holding, pero yo quiero tener negocios y empezamos a poner más medidas de control con la empresa que verdaderamente es la que debe de darme el servicio. Entonces, eso es parte de la investigación o eso es parte del resultado que deberá arrojar el sistema que nosotros utilizamos y las preguntas que el oficial de cumplimiento debe realizar. Por eso hice este comentario que yo vi en las redes que decía, no importa las maestrías, si no conoces tu operación, no sirve. Si no vives tu operación, si no conoces, no vas a la operación, no sabes para qué es el tornillo, y nosotros tenemos en nuestras revisiones, lo primero que pregunta nuestra gerente es, mire, ¿me pueden explicar el objeto de ese contrato? ¿Para qué es? Ah, y leen la cotización. No, 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 explícame tú. Si no sabes ni qué es la planta de tratamiento, mejor regresa y haz bien tu trabajo. Y eso que son los abogados, no es el de compliance. Entonces, eso también da un tema distinto a la actividad que se está haciendo. Excelente, vamos a ir corriendo con las preguntas. No hay problema. Yara pregunta, ¿qué herramienta sugiere para llevar a cabo y mantener registros de la debida diligencia? Bueno, ¿qué registros para hacer la debida diligencia? Vamos a hacer porque nosotros hacemos evaluaciones periódicas. Entonces, los registros quedan guardados en la nube. Estamos hablando de que en nuestra capacidad, pues podemos tener una nube con amplitud de guardar ese repositorio de documentos y nosotros cada año hacemos una revisión de los proveedores con la información que nos hayan dado y solo pedimos ciertas actualizaciones. Como por ejemplo, quiénes son tus accionistas, si cambiaron en los últimos 12 meses, si hacemos una validación dentro de la información. Y obviamente con ciertos programas que tenemos, ahora la gente lo llena a través en línea. Pero ese es como la respuesta. Dependerá mucho de la capacidad que se tenga para resguardar la información, porque hoy es un accionista, mañana puede ser otro, y el de mañana. Pero para eso, el de mañana puede ser alguien que sea corrupto, por darles un ejemplo. Entonces, para eso vienen también otras medidas de control. ¿Cuáles son las otras medidas de control? Mi contrato. Mi contrato, si yo le pongo una cláusula de control accionario, dependiendo del contrato que sea, si él cambia accionista, me tiene que avisar. Si él cambia el objeto, me tiene que avisar. Si algo tan sencillo como cambiaste la dirección del lugar para recibir notificaciones, avísame, porque si no te va a llegar al mismo lugar. Tenemos más medidas de control. Recuérdense que el formulario es para nosotros en Coca-Cola FEMSA, es una de las medidas de control que tenemos. Hay más medidas de control. Alejandro pregunta, para realizar la investigación, ¿recomienda alguna herramienta, plataforma? Si se pueden mencionar los pasos básicos que se deben aplicar, por favor. Bueno, nosotros recomendamos la de Dun& Bradstreet porque es la que usamos. No voy a irme por otra rama más que esa. Usamos Riscala y que nos sirve para hacer ciertas mediciones y clasificación del riesgo. Esas son las dos plataformas que nosotros usamos. ¿Y cuál era lo otro que preguntaron? Que si podía, si se puede mencionar los pasos básicos que se deben aplicar. Pasos Sí, los pasos básicos. sí, Esa me gusta porque la gente al inicio, cuando vimos la capacitación de investigación de terceros, y aquí va el primer paso básico, tienes que comunicar, ¿sí? Si vas a hacer un paso, vas a investigar gente, comunica que vas a investigar gente dentro de tu equipo de trabajo y dentro de la empresa. Agarra tus áreas de riesgos y voy otra vez. Elaboro dentro de mi listado de riesgos, nosotros definimos de que nos investigue terceros, teniendo la política de investigación, que la gente, como cualquiera, ¿verdad? La ley aplica a todos por igual y nadie puede alegar ignorancia, se dice, ¿verdad? Pero la gente, uy, no sabía, dice. Bueno, entonces agarramos una campaña de avisarle a la gente que vamos a tener estos programas, que vamos a investigar al proveedor y me fui con las áreas de riesgos. Vuelvo, elaboro mi listado, áreas jerárquicas, áreas de la compañía y clasifico jerárquicamente el riesgo. Pues nosotros primero les fuimos a decir, vamos a investigar, este es el proceso y después el proceso conlleva llenar estos documentos.
Pídele a la gente que los lleve. Si tienes dudas, pregunta. Y esos fueron los pasos. Primero comuniqué, enseñé, transmití y después, obviamente, las preguntas son muy sencillas desde el punto de vista que las respuestas son sí, no, porque nuestro motor de búsqueda es un robot que me jala toda la información y la respuesta sí, no es lo que me va a generar un valor. Nosotros así decimos, pero para que sepan, hace unos años, cuando nosotros empezamos con esto, las respuestas eran a mano y la gente ponía a mano las respuestas y se hacía un análisis literal. Había un equipo. Entonces, la empresa se dio cuenta de que estaba funcionando porque la gente daba la información porque quería ser parte de nuestros proveedores, aplaudía que estábamos haciendo eso, que invirtió en los motores de búsqueda. Entonces, en tener esas licencias de motores de búsqueda. Esa sería la respuesta. Walter, ¿realizan negocios con Venezuela, Rusia, Cuba o países no cooperantes con el GAFI? ¿Cómo realizas esa debida diligencia en estos casos y cómo evalúas los riesgos? Básicamente, sí tenemos una alerta por temas de Gafi. Dentro del tema, no tenemos proveedores de esos países porque la alerta básicamente nos sale inmediatamente. Entonces, dependerá mucho de la necesidad que nosotros tengamos y la medida de control que buscamos tener. Sí. Ana pregunta, bueno, interesante, Jensen, muchas gracias. Me interesa esa parte de que ustedes también tienen formularios para clientes y empleados. Si cuesta que cumplan proveedores, veo difícil con clientes. ¿Qué consejos de preguntas generan en esa parte? Se pueden imaginar que nosotros investigamos a los clientes y que son los tenderos, ¿verdad? Que ni siquiera, o sea, no me van a llenar 27 preguntas, ¿verdad? El riesgo es diferente Sí. porque no soy un banco. Entonces, el formulario es diferente y eso es algo muy importante. Entonces, hay veces solo necesito tener el NIT de las personas. Entonces, ahí respondí. Walter, ¿cómo trabajas la protección de datos personales al interior de la organización? Protección de datos personales ha sido todo un reto. Eh, Les puedo decir, hoy es jueves. Yo me sentí orgulloso el martes cuando veo que van a hacer un sorteo interno. Ni siquiera era un sorteo público, era un sorteo interno donde si ciertos colaboradores llegaban a la meta, se les iba a sortear cierta información, ciertos regalos. Me sentí tan orgulloso que la gente cuando llena sus datos, están las líneas pequeñas que dice, la persona declara que acepta la política de tratamiento de datos personales de la compañía y entiende que los datos fueron recabados para el único fin para el cual se recabó. Entonces yo me quedé como sorprendido porque era algo interno, ya va de cajón. Queremos hacer un voluntariado. El Forms hasta abajo ya trae la leyenda. Claro, no fue de un día al otro. Parecía policía cada vez que había una actividad como, te falta esto, y te caigo, y por favor llénalo. Y pues la gente entiende, la gente, hay una cosa que no podemos negar cuando somos oficiales de cumplimiento y me gusta hacer esta reflexión. Nadie va a pelear con la ética, nadie va a decir no te voy a cumplir. Entonces, ese poder lo tenemos que buscar usarlo para el bien. Entonces, no voy a ir a decir, no estás haciendo esto, no, ayúdame a promover esto, ayúdame a incluir esto. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo lo hacemos a lo interno? Ha costado, pero es comunicando, capacitando. Y sí, estar atento a que sale algo y luego les caemos. Hey, ¿no sacaste esto? Porfa, agregalo. Excelente. José Leonardo, pregunta Jensen, en la lista Engels, ¿cómo valoras la presunción de inocencia aunque el gobierno extranjero lo señala de corrupto? Pero como la lista es de persona individual, la mayoría de nuestros proveedores o van a ser personas jurídicas, entonces para ahí también cambia un poquito la percepción. La lista Engel, pues en su mayoría ha tenido personas que son PEP, entonces eso también cambia dentro de las percepciones. Y básicamente mi motor de búsqueda, si ustedes se dieron cuenta, yo tenía la lista de la oficina del Departamento de Estado del Tesoro de Estados Unidos, entonces me va a salir y básicamente ahí no voy a poder tener una relación con ellos. La respuesta es sencilla, me va a salir rojo. Julia pregunta, ¿conoce si en Guatemala existe un buró de información público para realizar indagaciones sobre terceros? Si su respuesta es positiva, ¿en dónde? Existen las- La verdad, creo que, bueno, un buró de información, directamente creo que todos conocen Infornet.
que es esa plataforma. Si es estar en Infornet es lo más fácil, salir de Infornet es lo más difícil, dicen. Entonces, la confiabilidad de ese motor de búsqueda o esa información es muy, muy difícil. Hay sentencias de la Corte pues, que fueron aplicadas directamente a ese proveedor, de que si se incluyen ciertos datos personales y son de esas sentencias pocas de la Corte de Constitucionalidad en función de protección de datos personales, ese es uno de los motores de búsqueda. Si sirve o no, aquí viene un tema de evaluación secundaria. Y aquí, qué buena pregunta, porque viene una evaluación secundaria. Nosotros, cuando hacemos una contratación, el formulario que nosotros hacemos, ¿verdad? De un proveedor, normalmente va en función de mis cuatro aristas. Corrupción. En Infornet o en un motor de búsqueda de esa naturaleza me va a salir si tiene un proceso penal, pero no me va a decir de qué. Para eso tengo mi programa enfocado a eso. También hacemos una investigación del proveedor en sitio dependiendo del servicio que vayamos a tener para ver si cumple con las medidas y estándares que nosotros utilizamos. ¿Cuáles son medidas estándares? No contraten menores, eliminación del trabajo forzado, que las personas tengan su salario, que cumplan y ponemos esto en los contratos precisamente para asegurar el cumplimiento. Tenemos un equipo de protección patrimonial que cuando es requerido, precisamente hace las investigaciones de los proveedores y los proveedores en esto aceptan que podamos hacer eso. No vamos a ir a investigar si no me aceptan. Entonces vuelvo acá al aforismo de, ¿quieres tener relación conmigo? Aceptas mis reglas. Rosa pregunta, ¿qué tiempo se considera apropiado para hacer este análisis sin restarle agilidad al proceso de contrataciones? ¿Cuánto tiempo? Si hay gente de la compañía, pueden criticarme, pero normalmente nosotros buscamos de que las respuestas estén en 24 a 48 horas. Si en dado caso sale amarillo, el oficial de cumplimiento tiene 72 horas para evacuar esas respuestas y después de esas 72 horas dar un dictamen. Entonces, te estamos diciendo que en 5 días, más o menos, tenemos una respuesta de toda la actividad en dado caso tenga un problema. Y si no, en 24 48 horas. El SLA que manejamos, sí, sí buscamos cumplirlo, sí es algo, los de cumplimiento tienen que cumplir, decimos, entonces buscamos que la gente sí tenga ese estándar de SLA en respuestas. Son menos los casos o hay algo que nos dicen, ah, no, mira, te falta esto porque básicamente no llenaste bien el formulario. Entonces, eso es lo que buscamos. Quejas van a ver, no son sistemas perfectos, pero buscamos cumplir en su mayoría. Yanira, resguardo de documentos de proveedores, todo lo llevan digital, llevan algo físico. Todo es digital, porque nuestros motores de búsqueda todo es digital. Entonces, únicamente sí pedimos los físicos cuando sean necesarios y es a requerimiento nuestro. Jimena, ¿cada cuánto se debe pedir la actualización de información de proveedores? Depende de tu riesgo y depende de la calibración. Aquí en compliance todo es depende, pero básicamente la respuesta es nosotros, más bien voy a responder por nosotros, hacemos una calibración cada 6 meses. Excelente. Dregar pregunta, ¿cómo proceden cuando los accionistas del tercero son personas jurídicas? Solo Marines, para hacer ahorita hacemos una revisión cada 6 meses y revisiones aleatorias Ok. para responderle o sea, hoy pueden estar haciendo una. Grande. Perdón, ahora sí, No, no te preocupes. Dregar pregunta, ¿cómo proceder cuando los accionistas del tercero son personas jurídicas? depende del riesgo hasta dónde llegue el riesgo que tú quieres tener y básicamente si buscamos entender cuál es el beneficiario final. ¿Qué recomienda Jensen para tener un programa de compliance o preparar la estructura de la empresa para luego implementarlo como tal? Bueno, depende. Si tu programa de compliance está basado en temas de anticorrupción, la hizo enfocada a eso. Si tu programa de cumplimiento lo que quieres tener es una ISO en el sistema de gestión de compliance, también hay una ISO en el tema de sistema de gestión de compliance. Entonces, dependerá, porque hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos ISOs en sistemas de gestión y eso me asegura ciertas metodologías para tener cierta funcionalidad en los temas de compliance.
pero básicamente eso es también. Hay certificaciones y el espacio comercial, obviamente, Guate Íntegra, que generan el valor que uno va teniendo como una antesala a una ISO. Entonces dependerá sobre qué está basado el programa para buscar la certificación. Brenda, ya vamos terminando. ¿Qué pasa No si hay un problema. proveedor que te presta un servicio y este a su vez subcontrata personal, el cual se ve involucrado en el servicio que te presta? ¿Cómo manejar al que subcontrata el proveedor? Interesante, porque aquí la medida de control que nosotros tenemos es que no aceptamos subcontrataciones. Entonces, eso, pero eso está en el contrato, porque yo contraté con Marinés, no con los que Marinés contrató. Y en dado caso, le acepte, pero eso es, repito, conocer el negocio. Claramente, si yo estoy teniendo un contrato de outsourcing, pecado va a ser que el oficial de cumplimiento diga, no sé, porque es outsourcing, va a subcontratar y ahí cambia la redacción del contrato. Entonces, ¿qué hacemos? Revisiones aleatorias. Graciela, Jensen hace énfasis en que regularmente los proveedores quieren tener la relación comercial. ¿Qué pasa con los proveedores de materia prima, por ejemplo, cuando son pocos y son indispensables para la operación de la empresa? ¿Cómo llevarlos al cumplimiento? Se énfasis en los que yo quiero tener relación y los que quieran tener relación. Cuando yo quiero tener la relación, porque es materia prima, no es que cambian las reglas, las medidas de control son distintas. Y Rosa, si se tienen operaciones en varios países, los formularios los modifican por país o son estándar para toda la región. Nosotros tenemos una pregunta o dos preguntas, si mal no recuerdo, diferentes o adicionales a todos los demás países. La recomendación, cuando depende, cuando operas en múltiples jurisdicciones, generalmente vamos a cumplir con lo que el corporativo o la casa matriz me diga y cada país le va agregando una regulación. Por ejemplo, Colombia le agrega más cosas porque tiene el tema de Sagrilaf, creo que se llama, tiene temas de financiamiento del terrorismo más fuertes que obviamente nosotros. Entonces ellos hacen una investigación y hacen preguntas diferentes a nosotros. Entonces, la respuesta es sí, sí se pueden agregar dependiendo del país, pero sí tienes una base que es la de todas las operaciones. Excelente. Bueno, esa fue nuestra última pregunta. Wow, qué masterclass tan taller, más bien este fue taller. Ha enfocado a hacer un taller y creo que pues Jensen ahí les ha dado muchísimas herramientas para que puedan aplicar. Jensen, el agradecimiento por su tiempo. Realmente qué gusto poder estar casi cerrando el año con un taller de lujo, sin duda alguna, con un panelista también de lujo. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad Igual. y cualquier cosa, pues siempre estamos a las órdenes ahí, tanto en Guate Íntegra, en Coca-Cola FEMSA, para promover estas buenas prácticas para todas las empresas. Recordemos que al final el compliance aplica a todos, el compliance puede ser implementado en todas las empresas a todos los niveles. Lo que pasa es que depende mucho de los riesgos y qué quieren, ese análisis que por eso a mí me gusta iniciar cuando estoy teniendo alguna charla con el tema de la autorregulación. Nuestros líderes, dependerá mucho de nuestros líderes, nuestros riesgos, nuestra actividad económica, nuestro objeto, para entender nuestro programa y todo lo que lleva a los formularios. Excelente. El agradecimiento, Jensen. Bueno, el agradecimiento también a nuestros vastos participantes que tuvimos en la sesión de esta mañana. Y como dice Jensen, siempre a las órdenes desde Guate Intera, desde Coca-Cola FEMSA y desde la Comisión Anticorrupción, pues para poder apoyarles en brindarles estos espacios y estas herramientas. Ahí me sumo al comentario. Excelente explicación, licenciado Jensen. Demuestra un dominio total del tema. Total, teníamos un maestro aquí. Muchas Muchas gracias, gracias que a tengan todos. feliz día. Igual que tengan feliz día. Nos vemos pronto. Chao. Chao.